Una demanda entre 1039 y 3029. Una demanda bastante, bastante variable. ¿Sí? Allí miren. Entonces, nosotros tendríamos esos valores. ¿Ya? Obviamente estoy inventando valores, a ustedes les va a dar problemas ya con datos reales, entonces para que ustedes lo puedan realizar. ¿Correcto? Entonces, nosotros hasta allí todos vamos a tener datos, ¿sí?, que han sido recolectados, pues, excepto que son una empresa nueva. ¿Sí? Si es una empresa nueva, ¿qué podemos hacer? Si es una empresa nueva, tenemos que nosotros basarnos al sector. Entonces, en el sector nosotros vamos a encontrar, obviamente, pues, todos los pronósticos que nosotros podemos tener. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren tener información, ¿por qué tan tarde? 11 y cuarto hemos quedado. Sí. Las 3 ya. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ahora miren, ustedes necesitan, ¿sí?, tener información, pues, información confiable de las empresas. Entonces, ustedes pueden ingresar el doctor Tomadova, ¿sí? Entonces ustedes en el buscador, en cualquier buscador, ¿sí?, por ejemplo, ¿por qué nos vamos a poner becas financieras? ¿Sí? Entonces, los becas financieros, beca de acción, ¿sí?, o un beca de financiero. Entonces, aquí, por ejemplo, vean las finanzas de la bolsa de valores. ¿Sí? Entonces, todas las empresas, pues, que cotizan en bolsas tienen, ¿sí?, sus betas, ¿sí?, tienen sus pronósticos. Entonces, que constantemente nosotros vamos a analizar. ¿Sí? Pues, de cualquier empresa. Por ejemplo, ustedes ponen, por ejemplo, Licor, ¿sí?, que es la empresa, pues, como les estaba comentando. ¿Sí? Entonces, miren, el Licor fue reconocida dentro del top 10, ¿sí? Entonces, el ranking Merco, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene, se funciona en el top 3 del ranking Merco, a Licor se le queda como la empresa. Entonces, obviamente, pues, nosotros vamos a encontrar toda su información financiera, pues, de Licor, de cualquier empresa. Entonces, siempre ustedes van a estar en función de qué? En función del sector, ¿correcto? Entonces, ustedes pueden entrar a la bolsa de valores y ver la información. Luego de la demanda, ustedes tienen que tener en cuenta qué tipo de pronóstico voy a hacer. Y en el pronóstico voy a poder hacer un modelo, ¿sí?, o un promedio móvil simple. Y este promedio móvil simple puede ser de 2 periodos, como les dije, puede ser K igual a 2 o N igual a 2. Para que esto no vaya variando, lo voy a poner pico, control C. Ya está pico. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Son 2 periodos, necesito tener mínimo 2 datos. Entonces, estos 2 primeros, obviamente no voy a poder calcularlos. Voy a calcular este siguiente, que sería igual a ¿qué? Al promedio de ¿quién? De los 2 primeros, ¿sí? El promedio de los 2 primeros. El siguiente valor, ¿quién va a ser? El promedio de los dos valores que están aquí, miren, este de aquí. ¿Ven? Va moviéndose un valor. Entonces vamos a tener aquí hasta este valor. ¿Sí? Y el valor que yo quiero, obviamente, es el valor 13. ¿Sí? Este es el valor que yo quiero. Entonces, como yo quiero este valor, voy a asignarle igual a tener este valor. ¿Correcto? Ahí este valor. Entonces, este es el valor que yo estoy proyectando, miren. ¿Sí? Entonces, 2049 unidades, 2049.5 unidades es lo que yo voy a obtener. Ahora, esto de aquí, yo necesito saber cómo va a ser su error. ¿Sí? Yo necesito saber por qué este es el pronóstico. Este es el pronóstico. Y obviamente, pues, aquí va a haber error. ¿Sí? Error. Y este error va a ser igual al valor. Aquí no va a haber, pues, porque aquí obviamente en los 2 primeros no hay error, ¿sí?
A partir de aquí sí. Vamos a tener este valor menos este valor de aquí. ¿Sí? Atentos. Y luego vamos a tener aquí, vamos a tener error. ¿Sí? Entonces miren el error. Obviamente si esto lo vemos gráficamente, ¿sí? Vamos a graficar. Vamos a insertar. Vamos a gráficas. Si esto lo vemos gráficamente, ¿sí? Vamos a poner la gráfica de este tipo. ¿Sí? Blanco. Entonces vamos aquí a graficar. Aquí. Vamos a graficarlo, seleccionar datos. ¿Sí? Entonces vamos a agregar. Ya que vamos a agregar, obviamente pues este de aquí va a ser la demanda. ¿Sí? Va a ser la demanda. Y aquí los valores. ¿Ya? Estos valores están aquí. Miren. ¿Sí? Entonces nuevamente agrego. ¿Sí? Obviamente pues voy a agregar nuevamente. ¿Ya? Y agrego, este es el real. Voy a agregar el pronóstico, que está aquí. ¿Ya? El pronóstico. Este de acá, voy a ponerlo acá, pronóstico. Aquí, pronóstico, y aquí voy a agregar los datos del pronóstico. ¿Ya? Estos valores que están aquí. Miren, le damos a aceptar. ¿Sí? Le damos a aceptar. Entonces, allí ya nosotros podemos visualizar, obviamente, sabemos que hay un error, miren. ¿Sí? Hay error. Entonces, pero obviamente pues ese error que tenemos allí, ¿sí? Allí obviamente. Allí. Entonces, nosotros tenemos que podemos visualizar las etiquetas, ¿sí? Título de ejes, aquí etiqueta de gráfico, aquí las leyendas, aquí. ¿Sí? Entonces, la demanda, y obviamente pues aquí vamos a tener el pronóstico. Aquí podemos editarlo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta gráfica nos indica un error. Miren, aquí hay error, aquí hay error. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de errores. Entonces, vamos a analizar el error. Lo que nos interesa a nosotros es el error absoluto. El error absoluto. Y este error absoluto, ¿sí? Lo vamos a hallar, obviamente, pues, teniendo pues, el valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto de este error. ¿Sí? Igual, absoluto de qué? El absoluto de este de aquí, del error. ¿Sí? Entonces, este error absoluto voy a tener razón. Y aquí, obviamente, voy a tener una suma. Entonces, va a ser el error. El promedio del error. O se le llama NE, promedio del error. Y este promedio del error va a ser el promedio de estos errores. Promedio de quién? De estos valores. ¿Sí? De todos estos valores voy a tener el promedio. Allí. Y ahora el error, ¿sí? El error absoluto de la media, el error absoluto de la media, o del promedio, vamos a tener, va a ser igual a qué. Ese error absoluto de la media, vamos a tener aquí, igual, también el promedio de quién? El promedio de estos aquí. ¿Sí? Entonces sería 417.7. Obviamente por la cantidad de datos que tengo y obviamente estos datos los he obtenido aleatoriamente. ¿Sí? Estos datos que he obtenido han sido aleatoriamente. Este es el primer pronóstico que yo tengo. ¿Sí? El que les expliqué inicialmente. Entonces esta media o este promedio móvil simple con dos periodos. ¿Lo podemos hacer con 3 periodos? Sí, lo podemos hacer con 3 periodos. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo con 3 periodos y luego pasamos al promedio ponderado. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacerlo con 3 periodos. Luego, obviamente, pues esto voy a pasar por aquí, el control C, y voy a pasar por control V. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener K3. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que tener mínimo 3 periodos. Mínimo. Entonces, aquí voy a tener el pronóstico de estos 3. Obviamente no voy a tenerlo. ¿Ya? El que aquí sí voy a tener, va a ser igual a qué? Al promedio
1893. Ese es el valor. ¿Ya? 1893. Y este valor que está aquí es 2187. Ahora, ¿cuál es el que? El 2187. Y nosotros el que necesitamos es el siguiente. ¿Sí? El siguiente. El que aquí viene. Ahí, 2254 y 2049. Ahora, ¿cuál de los dos es el que yo debo elegir? ¿Cuál de los dos yo debo elegir? ¿El 2049.5 o 2050 o el 2254? ¿Qué dice? 2254. Desde aquí tenemos 1893, aquí tenemos 2177 que está más cerca, miren. ¿Se acuerdan en el ejemplo que les di? El que estaba más cerca del valor es el que elegíamos. Okay. ¿Pero será cierto? Yo les dije que no se sabe si es cierto porque necesitamos determinar el error. El error es el que nos va a indicar qué valor es el que más se acerca pues obviamente a lo que yo quiero. Entonces vamos a determinar el error nuevamente. Entonces, y el error lo voy a calcular, ¿sí? Voy a calcularlo, el error, ¿sí? Primero aquí. Entonces voy a calcular el error. ¿Ya? Entonces, este error va a ser desde aquí. Igual, el error va a ser el valor real, el valor que tenemos aquí, que es la demanda, aquí la demanda, menos el pronóstico. ¿Sí? La demanda menos el pronóstico. Entonces, mírenme, le damos allí hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí. Entonces, ¿cuánto va a ser el promedio? ¿Cuánto va a ser el promedio? Usted lo puede hacer en tablas, obviamente, pues también, ¿sí? Para que sea más rápido. Pueden insertar una tabla y a partir de ello, pues, lo van a determinar. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? El error va a ser igual al promedio. ¿Sí? ¿Y este promedio de quién? El promedio de estos valores que están aquí. Y luego, miren, ahí tenemos 17.59. Y luego el error absoluto. ¿Sí? El promedio de qué valor? Promedio de estos valores. ¿Sí? De estos valores que están aquí. Entonces, de estos valores. Aquí vamos a tener igual al absoluto de este valor que está aquí. Y vamos a partir aquí. ¿Ya? Allí. Ya se voy a eliminar 488. Herrera. Errada. Entonces, ¿cuál es el que debemos elegir? El primero, ¿verdad? Miren, 417.7 y 488.25. Entonces, elegiríamos en este caso el de aquí. ¿Por qué? Porque el error absoluto de la media es 488, es mayor. Entonces, aquí hay un mayor error, ¿sí? Obviamente, pues, absoluto de la media. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber valores que están más bajos, ¿sí? Por aquí, miren, aquí como les explicaba. Entonces, nosotros podemos tener puntos por aquí, ¿sí? Puntos por aquí. Entonces, por eso es que esta suma es 33,5 y es 17,59. Puede haber puntos que están más por encima, pero cuando nos demos el error, sumamos el total de los errores, aquí es mayor. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Luego decimos, no puede tener el mismo valor, ¿sí? Esto no primero. Quizás enero tiene, pues, tiene menor importancia respecto al promedio para el siguiente. Entonces, como tiene menor importancia, voy a tener un promedio ponderado, ¿sí? Un promedio ponderado. Entonces, voy a tener aquí un promedio ponderado, ¿ya? Miren, acá tenemos ya el 3. Control C, Control U. Entonces, aquí voy a tener un promedio ponderado, ¿ya? Inclusive hay un promedio móvil doble, ¿ya? Un promedio móvil doble, para no dejar pasar ello, promedio móvil doble. Y este promedio móvil doble se hace a partir de qué? A partir ya de un promedio móvil simple. Eso quiere decir que a partir de un promedio móvil simple
yo voy a hacer este pronóstico de aquí. Miren, ¿cómo sería? Yo tengo la demanda pronosticada como un promedio móvil simple y luego este pronóstico del promedio móvil doble lo voy a hacer aquí, miren, estos dos de aquí, estos dos elementos no voy a tener. Pero el siguiente sí voy a tenerlo. Así que van a ser igual al promedio de quién? De estos dos de aquí, de los ya los pronósticos, ¿sí? Allí, promedio doble. Y luego voy a tener aquí, hasta aquí, ¿sí? Porque es el valor que yo necesito. ¿Qué quiere decir? ¿Ven? Con Z, aquí, uno más, y ahí está. Este sería el valor, miren, 2086. Ahora tenemos tres valores. Tenemos 2050 aproximadamente, 2254 y 2086. ¿Cuál es el que elijo? Ahora vamos a calcular el error, porque el error es el que nos va a indicar cuál elegir. ¿Sí? Entonces, como yo ya tengo aquí, voy a tener igual al valor que está aquí, ¿sí? Pronóstico, este valor que está aquí, menos este valor que está aquí. ¿Ya? Y este de aquí, obviamente, pues lo voy a tener aquí. ¿Ya? Ahora, el error absoluto, igual absoluto. ¿De quién? De este valor que está aquí. ¿Sí? Y luego voy a tener aquí. ¿Ya? Ahora voy a tener la suma. O el promedio. Entonces, lo voy a tener aquí. Control V. Entonces aquí tendríamos que igual al promedio. ¿Al promedio de quién? De este error. ¿Sí? De este error. 19. Y aquí igual al promedio de quién? Del absoluto. Ahora vamos a ver cuánto sale, ¿verdad? 259. Entonces, ¿con cuál me quedo? Con el 259. Miren, ¿se dan cuenta? Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta estas características. Entonces, ¿cómo yo, a partir de un promedio móvil simple de 2 periodos, de 3 periodos, un promedio móvil doble, ¿sí? De 2 periodos, pero puedo tener también periodo móvil doble de 3 periodos? Y puedo hacerlo con 3 periodos. Entonces, hasta aquí, el que mejor se está ajustando al pronóstico es 2086. Miren, son 200, o son aquí 2050, son 20 unidades. Aquí son 200 unidades, o sea que está diferenciándose. Entonces, y si nosotros continuamos, obviamente pues vamos a continuar con los pronósticos, porque el siguiente va a ser obviamente los que están aquí, los dos que están aquí, luego los dos que están aquí, sí, vamos a ir avanzando, 6, 7, 8 periodos, hasta un año. Entonces, luego decimos, voy a tener obviamente pues el exponencial, ¿ya? Entonces, control C, control V, entonces el promedio ponderado, ¿sí? Promedio ponderado, ¿ya? Entonces, si tenemos dos, obviamente pues aquí, con dos periodos, vamos a tener alfa, por ejemplo aquí, ¿sí? Insertar. Entonces vamos a tener aquí alfa, lo que vamos a tener alfa, insertar, ¿sí? Cerrar. Entonces alfa igual por ejemplo, ¿a cuánto? Por ejemplo 0,3, ¿sí? O sea, enero 0,3, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese es alfa 1, por ejemplo vamos a tener también beta, ¿sí? Si son de dos periodos, obviamente el siguiente es 1 menos 0,3, porque debe sumar 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo con 3 periodos, ¿ya? Es el promedio ponderado con 3 periodos. Insertar, símbolo, del beta, aquí a la derecha, gracias. Ya, por ejemplo, aquí vamos a tener igual, ¿sí? Vamos a tener beta igual, por ejemplo 0.25, ¿sí? Y el otro, ¿sí? Vamos a insertar nuevamente. Vamos a insertarlo aquí.
Entonces podríamos tener aquí, obviamente igual. ¿Cuánto sería? 0.4. ¿0 punto cuánto? 4. 0,25, ¿verdad? Para que sume 1. Ah, Para que sume 1. Entonces recuerden que esta suma debe ser 1. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre debemos recordar, para que ustedes no se olviden, voy a poner aquí suma 1. Esta suma igual a este valor, más este valor que está aquí, más este de aquí, igual a 1. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner el promedio ponderado con K3. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a ser el pronóstico? ¿Tendré obviamente los tres primeros? No, ¿verdad? No tengo los 3 primeros porque necesito tener obviamente pues, valores aquí. No tengo los 3 primeros. Pero de aquí sí tengo, y aquí sería igual. Al primero que tengo aquí, ¿sí? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por este valor que está aquí. ¿Sí? Y esto lo vamos a fijar. Vamos a ponerlo F4. ¿Ya? Más. El siguiente, que es este que está aquí. ¿Por cuánto? Por el valor que está aquí. Y esto lo vamos a fijar. Más. El valor que está aquí. Por 0.35 y esto lo vamos a fijar. ¿Ya? Y eso no se me va a salir bien. 2149. Y aquí el pronóstico era 2094. ¿Ya? Entonces por ahí 50 puede ser diferente. Entonces vamos a tener hasta aquí. ¿Y cuánto nos sale? 2200. Ahí está, mira. Nos sale 2232. Ahora, ese será el valor. ¿Qué dice? Ahora, ¿cómo determiné la alfa, el beta y el gamma? ¿Cómo lo determiné? Con Solver. Lo puedo determinar con Solver, pero ¿cómo asigné esos valores? ¿Cómo lo asigné esos valores? Eso viene obviamente a partir de qué? A partir del análisis de cómo yo, como proyectista, le voy a dar ese valor. ¿Sí? Yo necesito asignarle un valor para que obviamente, pues, de acuerdo a los datos reales que tengo, decir, en enero tiene una ponderación de 0.3, en febrero tiene una ponderación de 0.35 y en marzo también. Ahora, pero yo determino, pues, obviamente el error a partir de ello. ¿Sí? Entonces yo digo, voy a determinar el error. ¿Sí? Control C y obviamente control V. Entonces el error voy a hacer igual a qué? Voy a tener aquí voy a tener error, igual. Al valor real. ¿Cuál es el valor real? Este de aquí es el valor real. De aquí, menos este valor que está aquí. ¿Sí? Entonces, allí tenemos el error. ¿Sí? Y ahora vamos al error absoluto. ¿Sí? El error absoluto tenemos aquí. Allí tienen. ¿Ven? Entonces, alguno más. Ya, ahí está. Entonces, este error de la media, ahí está, hasta aquí. Ahí, promedio. ¿Ven? Miren, ¿cuánto tenemos? 483. Pero es de acuerdo a este primero, segundo, ¿sí? No, primero, segundo, este, el tercero, el cuarto, ¿sí? Entonces todavía tenemos, miren. Ahora, pero, ¿cómo yo digo? ¿Cómo determino los valores? Entonces aquí podemos utilizar, ¿sí? Podemos utilizar el solver para que este error sea mínimo. Entonces, con estos datos que yo tengo, digo, voy a utilizar solver. Entonces voy aquí, voy a datos, no está activado el solver, entonces voy aquí a archivo, a opciones, luego de opciones voy a complementos, luego de complementos, administrar, complementos de Excel, ¿sí? Y le damos ahí, y luego de ahí voy a ir al solver, ¿sí?
o el solver. Entonces aquí hay otras opciones también que pueden ver, pero el solver vamos a utilizarlo ahora. Le damos a aceptar. ¿Ya? Entonces ya está aquí solver. Cuando yo voy a datos, ya tengo solver. Entonces cuando yo tengo solver, le voy a dar aquí, miren. ¿Sí? Entonces en el solver, lo que el solver va a realizar es hacer iteraciones. Entonces de tal forma que el objetivo sea máximo, sea mínimo o sea un valor fijo, un valor puntual. Entonces, lo que yo voy a decirle al solver es, quiero que tú me determines el valor del error promedio absoluto mínimo. Quiero que este valor sea mínimo. ¿Variando quién? ¿Quién va a variar? Los alfa, el beta y el gamma. Quiero que tú encuentres una combinación de esos tres valores de tal manera que este sea mínimo. Y que este valor sea mínimo. Entonces, ¿cómo yo ingreso los datos al solver? Entonces digo, voy a decir que este valor, función objetivo, este es la función objetivo, sea mínimo. ¿Sí? Sea mínimo. Entonces, pero ¿qué celdas van a cambiar? Entonces yo voy aquí, ¿qué celdas van a cambiar? Van a cambiar esta celda. Cambiando el alfa y beta, ¿sí? Voy obviamente a obtener, ¿sí?, un valor del error absoluto medio mínimo. ¿Sí? Esos valores van a cambiar. Entonces, vamos a tener aquí, que ingresamos aquí, y luego digo, pero ¿bajo qué restricciones? ¿Bajo qué restricciones se tiene que cumplir? Vamos a agregar restricciones. Entonces, primero, ¿qué decimos? Que este de aquí, ¿qué debe ser? Este valor de aquí, ¿qué debe ser? Debe ser mayor o igual a 0. Inclusive los tres valores deben ser mayores o iguales a 0. Entonces yo digo, estos tres valores deben ser mayores o iguales a 0. ¿Sí? No hay forma que sean negativos, porque si yo le pido al solver, le digo, búscame los valores que den mínimo a este valor de aquí abajo, entonces él puede dar un valor negativo. Con de ser el mínimo. Entonces, por eso que estoy restringiendo las opciones. Que sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Que sea mayor o igual a 0. Entonces, ahora me digan, pero entonces solver va a poner que todos sean 0. Exacto. Pero tiene que sumar 1. Entonces, obviamente, ¿cómo decimos eso? Agregamos. Esta celda debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual A 1. A 1. a 1. ¿Sí? A 1. ¿Qué otra restricción tenemos? Aunque ella, como ya no puede ser menor a 0, ¿sí?, necesariamente pues tiene que ser el alfa, el beta y el gamma, tiene que ser menor a 1. ¿Sí? Pero también podemos asignarlo. ¿Ya? Podemos asignarlo. Pero vamos a trabajar de esa manera. ¿Sí? Le damos aceptar, le damos cancelar aquí porque quiere. Y aquí ya está. Entonces, ¿qué decimos? Aquí deben ser mayores o iguales a 0 y deben ser sumados 1. Entonces, podemos hacerlo el método de solución. Aquí hay tres métodos de solución. El método de solución no lineal, cuando los valores, por ejemplo, alfa por beta se multiplican. Si nosotros tenemos ecuaciones que se multipliquen alfa por beta, que hayan multiplicado, entonces ponemos no lineal. Entonces vamos a poner que tengamos así, miren. Tengamos 3 alfa más beta más alfa por beta igual a 3, por ejemplo. Entonces aquí hay una multiplicación. No son, obviamente, pues, no están únicamente excluyentes. Hay una multiplicación. Si hay una multiplicación, tenemos que elegir el método no lineal. O si no, podemos elegir el método lineal. ¿Sí? O podemos elegir el método evolutivo, ¿sí?, que vaya cambiando de acuerdo pues, a la actividad que estamos realizando. ¿Sí? Vamos a dejar el no lineal. ¿Sí? Vamos a dejar el no lineal. Entonces, le damos resolver. ¿Ya? Aquí también hay opciones, sí, obviamente, para poder pues, tener, de acuerdo pues, a las escalas que tengamos, la precisión y las restricciones. Si yo, por ejemplo, quiero un error de truncamiento que sea de 10 a la menos 5, puedo cambiar esa precisión de restricción, porque llegado a ese valor, a 0,000001, si ese valor del error es menor a ese valor que está ahí, obviamente ya termina.
¿Sí? Entonces te dice, ya encontré una solución óptima, pero hay un error de enrutamiento. Si tú este error de enrutamiento lo cambias por ejemplo por 2, entonces vas a encontrar un valor que no es el adecuado, que no es el que se está ajustando. Por eso es que en nuestros números nosotros llevamos error de enrutamiento. Entonces, esos son obviamente pues dos valores. Ahora, también podemos decir, yo quiero que esos valores sean enteros. Entonces, si quiero que esos valores sean enteros, me voy a hacer una restricción y donde dice, pues aquí dice enteros. ¿Ya? Entonces, porque tú puedes estar haciendo una optimización y dices, quiero que sean solo valores enteros. ¿Ya? Quiero que sean valores enteros. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que el número de cajas sean enteros. ¿Sí? Entonces voy aquí. Ya está, lo voy a resolver. Entonces, ¿qué dice allí? Dice, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente que encontró todas las soluciones óptimas. ¿Y cuál es el error absoluto de la media? 369. Y este valor es menor que este. No, miren, este sigue siendo el mejor. Entonces, ninguna otra combinación que tú realices va a salir menor a este valor. Y lo vamos a comprobar ahora mismo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos tener análisis de sensibilidad. Por ejemplo, aquí responder sensibilidad y límites y le damos a aceptar. ¿Sí? Y aquí obviamente vas a generar escenarios. ¿Sí? Vas a generar escenarios. Miren, entonces, obviamente vas a generar escenarios, ¿sí? De hasta cuánto debe variar. ¿Sí? Entonces, hasta cuánto debe variar el valor original. Aquí vas a encontrar pues, también los precios sombras, los informes de sensibilidad, ¿sí? El valor reducido, los límites también. ¿Sí? Entonces, todas estas características que a nosotros obviamente nos hacen hacer que estas proyecciones sean, obviamente, pues, los tengan ajustados a la estadística. No solamente pues, indicar respecto a los valores que nos indican. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta pues estas características. Ahora, miren, tenemos aquí, tenemos el alfa 1, ya tenemos, miren, aquí ven, 0. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, el alfa, obviamente, pues es 0. ¿Sí? Es 0, miren. Entonces, el valor o el primer periodo no aporta. No aporta nada, obviamente, porque los datos los hemos puesto de manera pues, aleatoria. Yo he generado estos datos. Entonces ustedes van a tener pues, datos reales, así que no va a haber inconveniente en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, pero esa es la forma que ustedes deben calcular su desviación absoluta de la media. Y ahora, también pueden hacer obviamente pues, una suavización exponencial. ¿Sí? Una suavización exponencial. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Profesor, en la parte del modelo móvil doble, no me sale así, me sale. A ver, vamos a ver. Y lo voy a revisar. El modelo es de aquí, ya. A ver, el de aquí lo que va a tener es, obviamente, los pronósticos del simple, ¿ya? Los pronósticos del simple. Entonces, aquí vamos a trabajar con pronósticos. Entonces, este de aquí, vamos a tener promedio móvil doble. Entonces, con dos periodos. Este promedio móvil doble, a partir de aquí tenemos el dato. ¿Ya? Entonces, estos dos datos no vamos a tenerlos. Porque tenemos un promedio móvil doble. Que a partir de este pronóstico, vamos a calcular este promedio doble. Entonces, aquí voy a tener ¿qué? Voy a tener el promedio. ¿El promedio de qué? De estos pronósticos, de estos valores. ¿Correcto? Entonces, a partir de allí, yo solamente arrastro los datos hasta aquí. Y me sale. A partir de aquí, ya tengo este valor. Y luego, tengo este valor que está aquí. 2020. Aquí, este valor. Y luego, hasta aquí. A ver, ya esto está bien.
Este también. A ver, este de aquí es el nodo de aquí, ¿ya? Luego sigue este de aquí, que es el promedio de estos dos. Luego es este de aquí, que es el promedio de estos dos, ¿sí? Luego es este de aquí, que es el promedio de estos dos, ¿ya? Este de aquí es el promedio que está aquí, el promedio, y aquí el promedio, ¿sí? ¿Así te sale? ¿Sí? 2086. Y los errores solamente, los errores los tenemos aquí, 258. Este hasta el momento es el más acertado. Es el más acertado. ¿Sí? Entonces, pero luego también tenemos pues una suavización exponencial, ¿sí? Una suavización exponencial, en donde nosotros decimos esa suavización exponencial va a estar en función, obviamente, pues, ¿sí? Igual también pronóstico, error, y vamos a tener todo lo que tenemos aquí, control C, control V, ¿sí? Aquí vamos a tener suavización exponencial. La suavización exponencial va a tener un valor también típico, ¿sí? La suavización exponencial va a tener un valor que nos va a indicar, de acuerdo obviamente pues a planes de expertos, de acuerdo a la optimización que lo podemos hacer en software, entonces va a tener un valor de alfa, ¿sí? Esa suavización exponencial está asociado, ¿sí? Está asociado pues obviamente al pronóstico de la demanda. Entonces, si la suavización exponencial tiene, por ejemplo, un alfa, ¿sí? Por ejemplo, un alfa de cuánto, control C, y vamos a ver aquí, control V, ¿sí? Vamos a tener un alfa, por ejemplo, de 0.3, ¿sí? 0.3. Entonces, esta suavización exponencial nos ayuda a nosotros a decir, este pronóstico, el primer pronóstico, si yo lo hago para un periodo, el primer pronóstico, porque necesito, me dice, este pronóstico que yo tengo, necesito el anterior, porque tengo un valor de alfa. Entonces, como necesito el anterior, obviamente el anterior lo voy a poner, para iniciar el pronóstico, lo voy a poner el primer valor, ¿sí? Entonces, este valor va a ser igual, obviamente, pues a este valor, ¿sí? Este valor. Entonces, es a este valor, ¿sí? Entonces va a ser el mismo valor. ¿Sí? Y a partir de aquí, obviamente, pues yo voy a tener ya la suavización exponencial. Este valor que está aquí más, ¿sí? Más el valor que está aquí, el valor que está obviamente pues el periodo anterior, menos este periodo que está aquí, ¿sí? Por el valor que tenemos aquí en alfa, ¿sí? Esto va a ser obviamente, va a ser típico, ¿ya? Esto va a ser típico. Entonces ahí tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos ese factor por la diferencia de las demandas. Demanda del periodo anterior, ¿sí? Y la demanda que tenemos en el periodo establecido. ¿Cómo sería eso? Voy a borrar para poner aquí, ¿ya? Sí, ahorita. Voy a para que tengan la forma aquí, ¿ya? Entonces, miren bien, voy a poner aquí la suavización exponencial. La suavización exponencial, nosotros tenemos un alfa, ¿sí? Entonces, el valor de la demanda de T, ¿sí? Está asociado a ese alfa, ¿sí? Vamos a tener pues alfa por el periodo anterior, ¿sí? Pero este periodo anterior, cuando iniciamos, es obviamente pues es el mismo valor, ¿sí? Más la diferencia del periodo que estamos a su T menos el periodo pues obviamente anterior, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esta característica, alfa del periodo anterior, la diferencia, ¿sí? La diferencia pues obviamente por alfa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros operamos, ¿sí? Vamos a, aquí podemos hacer alfa 1, aquí podemos tener alfa y alfa 1, ¿sí?
dependiendo pues la cantidad de periodos que vamos a tener. Si tenemos un solo periodo, entonces vamos a tener A sub T, ¿sí? Es igual obviamente pues, a esta expresión, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, miren. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo aquí en el Excel. Eso es lo que estamos haciendo aquí en el Excel. Aquí en el Excel estamos diciendo el periodo anterior, ¿sí? Más el periodo que tenemos menos el periodo, pues, periodo anterior por el alfa. ¿Sí? Por el alfa. Entonces, y así lo vamos a determinar todos los demás. ¿Ya? Aquí me parece que aquí tenemos, aquí está no sé por qué sale así, ya, entonces ahí tenemos, ¿sí? Entonces ahí tenemos los valores. Ven, miren, ahí tenemos los valores, ¿ya? A ver, ¿hasta cuánto es? Dos más para tener. Allí, dos más. Ahí que de acá no. De allí. Y este sería mi valor, 1791. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al pronóstico, tenemos 1791.3. ¿Sí? Entonces, también calculamos error. ¿Sí? Calculamos error y calculamos error absoluto. A ver, vamos a ver cuánto error, ¿ya? En el primero, obviamente, pues inicia. ¿Sí? Aquí va a iniciar, entonces el error obviamente pues, va a ser 0, ¿sí? El valor real de la demanda real, el valor de la demanda real menos el valor pronosticado, menos el valor pronosticado. Entonces, y luego ya tenemos aquí, no sé por qué está escribiendo así. Por el solver. ¿Ah? Es por el solver. No tiene nada que ver con eso. Sí. A ver, ese de aquí. No tiene nada que ver con eso. Ya, pero tenemos allí. Entonces, miren, ¿ven? Tenemos estos valores. Ya está. Y esto obviamente pues es. Ahora el promedio, el error ¿cuánto sería? Pero tenemos, ¿sí? Hasta aquí. Entonces tenemos ahora el absoluto, aquí todavía falta el absoluto. Entonces este de aquí, que obviamente pues, no se considera para el cálculo, para el promedio. Entonces aquí tenemos ya, y aquí vamos a tener el promedio. Vamos a tener aquí el promedio. 358, miren. Entonces este valor 358, 359, 259, ¿sí? Y tenemos aquí. De los cuales, si comparamos estos dos, ¿cuál vamos a elegir? La estabilización exponencial. ¿Sí? Entonces, esa es la razón y esa es la forma de cuando yo a ustedes les consulto, les pregunte respecto a qué pronóstico elegir, lo primero que ustedes deben ir es al error absoluto de la media. Si yo les doy las ecuaciones y les doy los errores absolutos de la media, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Elegir el que tiene menor y a partir de ese menor, ustedes van a reemplazar los datos para hallar el pronóstico. Quiero que quede claro, porque esto es fundamental, que todo el que hace proyecciones debe saber. Es fundamental. Entonces nosotros necesitamos tener, sí, esa característica bien clara. Ahora, eso lo podemos, como les digo, pues hacer en Excel, ¿sí? Entonces también yo les voy a pasar, pues se puede instalar aquí, ¿ya? Falta algo, ¿no? Si lo podemos instalar acá, Errada. ¿sí? Errada. Dígame.
Ya, entonces nosotros vamos a tener el Excel QM. Sí, entonces este Excel QM ustedes van a descargarlo, ¿ya? Si no lo pueden descargar, este es el más actual, si no lo pueden descargar, sí, obviamente me avisan para yo enviarlo, ¿ya? El Excel QM, vamos a trabajar con el Excel QM, ¿ya? ¿Sí? Luego pues obviamente van a la descarga de este Excel QM, ¿sí? Y también va el POM-QM, ¿ya? Ya POM-QM, ya van a crear esta ley. Me va a pedir. Profe, voy al baño rápido. Sí, sí. Ya, descarguen esos dos, ¿sí? Vamos avanzando entonces, ¿ya? Entonces, pero, si como les digo, me comunican, si no lo pueden descargar, entonces ahí va a ingresar también el número de periodos, el tipo de promedio, y automáticamente pues les va a salir. Entonces también ustedes pueden utilizar obviamente pues el Lingo, ¿sí? Lingo también que utiliza pues obviamente para hacer proyección. Entonces, análisis de fin de tiempos, como les decía, calcula el promedio, pronóstico para el periodo futuro, demanda real del periodo más reciente, demanda de hace 2 periodos, demanda de hace 20 periodos y número de periodos. Entonces, esto es lo que les estoy explicando en el Excel, ¿sí? Entonces, más el incremento o disminución, de acuerdo a la estacionalidad, promedio móvil simple, de 2 a 20 periodos, pero al tomar la decisión hay que continuar usando el mismo número de periodos, ¿sí? De acuerdo al pronóstico, ustedes pueden hacer, si les dicen, tienen 18 datos y quiero hacer el pronóstico para los 6, para el semestre siguiente, ustedes van a utilizar la misma forma de pronóstico. Pero primero tienen que calcular prevención, por ejemplo, móvil simple, móvil doble, ¿sí? Promedio ponderado, suavización exponencial, ¿sí? Regresión lineal. Entonces, de esa forma, ustedes van a determinar, obviamente, pues, cuál es el mejor periodo, cuál es el mejor pronóstico. No, ustedes directo van a decir, bueno, se me ocurre hacer suavización exponencial. No hay forma de que ustedes realicen un pronóstico si no tienen mínimo 3 o 4 tipos de pronóstico. Móvil simple, móvil doble, promedio ponderado, ¿sí? Y suavización exponencial. Mínimo por los 4. La regresión lineal también es fundamental que ustedes lo utilicen, pero la regresión lineal se utiliza cuando son datos normales, ¿ya? Cuando son datos normales. Entonces, continuamos. ¿Sí? Ahí tenemos, miren, el promedio móvil simple. Tenemos, pues, ¿cuándo se usa? La demanda de un producto no crece ni disminuye velozmente y no incluye características de estacionalidad, ¿sí? De estacionalidad. Entonces, obviamente, pues, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta, pues, ello, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿sí? Ahí está lo del promedio que les decía, ¿sí? Promedio 1 por T-1 es el periodo anterior, ¿sí? Es el periodo anterior. Entonces, vas a tener que todos los pesos, ¿sí? Todos los pesos suman 1, ¿sí? Tiene que sumar necesariamente 1, y por eso hemos utilizado el solver pues solamente para ello.
Entonces ahí tenemos cómo elegir, ¿sí?, la prueba y error en Excel. Entonces la factorización exponencial o la exponencial al cuadrado es más fácil de usar y es más lógico, ¿sí?, y además se usa cuando los cambios de tendencia no son muy grandes o pronunciados. La atenuación exponencial es unos valores característicos o típicos de 5 a 10% o de 15 a 30%. Cuando una empresa registra una demanda inestable, se da mayor importancia al crecimiento o disminución registrada recientemente. ¿Correcto? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. De acuerdo al sector en donde ustedes están operando, obviamente van a tener un valor de algo. ¿Sí? Ahí está lo que les indicaba respecto, pues, obviamente al algo. ¿Sí? Entonces, tenemos también ahí análisis de serie de tiempos, ponderación reciente, datos de un periodo pasado, datos de 2 periodos, datos de 3 periodos, ¿sí? Ponderación 0,3, 0,21, 0,15, valores característicos, ¿sí? Valores que ustedes pueden elegir de acuerdo, ¿sí?, a las consideraciones que tiene su empresa. Entonces, ustedes cuando yo, por ejemplo, les pongo un problema, ustedes tienen que, por ejemplo, decir, bueno, mi empresa tiene alta volatilidad, entonces 0,10, ¿sí?, de acuerdo a esas características. Ustedes no pueden asignar ningún valor siempre y cuando no puedan justificar ese valor que asignado. Entonces ahí tenemos también, pues, diferentes bibliografías, por ejemplo, Chess, ¿sí?, o Germán y Mentes. Para calcular el pronóstico inicial hay varias formas: usar la demanda del primer periodo, se dispone de datos históricos, ¿sí?, el promedio simple de las demandas disponibles. Entonces ahí tenemos también análisis de serie de tiempos, ¿sí? Entonces tenemos esas características. Ahora, se necesitan dos constantes para la serie de tiempos de atenuación. La ventaja, ¿cuál es? Es capaz de ajustar el pronóstico a los cambios registrados en la tendencia, ¿sí? Eso es lo que es una de las ventajas.